Buenas noches a todos nuestros participantes. Quiero darles la bienvenida a la retroalimentación de la jornada de retos diagnósticos que se llevó a cabo las semanas anteriores a la realización del segundo simposio de futuros cirujanos. Para la realización de esta retroalimentación tenemos a uno de nuestros evaluadores, quien es el señor coronel médico Erwin Rodríguez García, que es cirujano general del Hospital Militar Central de la Ciudad de Bogotá, Colombia. Actualmente es docente de planta de la Facultad de Medicina de la Universidad Militar Nueva Granada, es coordinador del programa de cirugía general del Hospital Militar Central y coordinador de la Cátedra de Cirugía General para la Universidad Militar Nueva Granada. Doctor Rodríguez, es un gusto que esté con nosotros para poder hacer la retroalimentación y poder dejar un poco más claros los casos clínicos que se presentaron. Muchas gracias. Bueno, buenas noches para todos. Bienvenidos a nuestra culminación del reto diagnóstico. Espero que lo hayan disfrutado. Cada uno se colocó la meta de poder establecer un diagnóstico y una ruta de tratamiento adecuada. Tenemos que recordar que el trauma, especialmente el trauma civil, está asociado a la misma industrialización y a la misma tecnificación que hemos tenido durante los últimos 150 años. Cuando apareció el automóvil y empezaron las velocidades, cuando aparecieron los aviones y cualquier tipo de movilización, el tren, e inclusive desde el tiempo de las carretas tiradas por caballos, siempre hemos tenido traumas. A medida que aumentan las velocidades, aumentan también las víctimas de accidentes de tránsito. Tal vez uno de los factores epidemiológicos más grandes que tenemos nosotros en nuestro país es la alta incidencia de accidentes de tránsito, tanto causados por vehículos o de aquellos que van en motocicleta. Es muy importante abordar este tipo de accidentes a los cuales podemos estar abocados en cualquier momento. Hay que recordar que tenemos dos escenarios diferentes. Un escenario en el sitio de la emergencia o en el sitio del accidente y otro escenario en los centros de remisión o de urgencia donde vamos a atender a estos pacientes. Es muy importante que el personal de atención prehospitalaria identifique todas las circunstancias de modo, lugar, tiempo en que ocurrieron los hechos y que recojan la mayor cantidad de información importante, información que nosotros vamos a recibir posteriormente y que nos va a ayudar a orientar los diagnósticos. Todos sabemos que tanto en la parte prehospitalaria como en la parte hospitalaria tenemos que hacer una evaluación primaria y una evaluación secundaria. Recordemos rápidamente que la evaluación primaria es una evaluación que mira 5 ítems diferentes, que es el A, el B, el C, el D y el E, vía aérea, la respiración, la parte de circulación, la parte neurológica, las circunstancias que rodean el hecho. Aquí en esta primera evaluación, recordemos que es la evaluación que identifica lesiones que amenazan la vida en forma inmediata, las cuales deben ser diagnosticadas e iniciar su tratamiento en el menor tiempo posible para evitar el fallecimiento del individuo. Recordemos que una gran parte de los pacientes mueren en el escenario del incidente, usualmente causadas por lesiones desastrosas como pérdidas, lesiones de la columna cervical, lesiones expuestas del encéfalo, lesiones que producen disrupción de grandes vasos y esos pacientes mueren en las escenas del incidente sin lograr hacer nada. Hay un porcentaje de pacientes que es el que tenemos nosotros que trabajar. Son aquellos pacientes que tienen estas patologías que amenazan la vida y que podemos nosotros intervenir directamente. Adicionalmente, sabemos que tenemos una parte de revisión secundaria. Esa parte de revisión secundaria nos permite a nosotros valorar el paciente en una forma más profunda, verificar el paciente de cabeza a pies, por todos los orificios, por todos los lados del paciente para identificar lesiones que se nos hayan podido pasar desapercibidas. Como ustedes observaron en estos 3 pacientes, son 3 pacientes que están comprometidos en un incidente en donde posiblemente está condicionada por un incidente de alta velocidad. Ya sabemos que los incidentes de alta velocidad se caracterizan por un alto transmisión de la energía o del impacto y la energía no se desaparece, sino que se transmite directamente a los tejidos del paciente y ahí se disipa. Tenemos el primer caso de la paciente que era la copilota, por decirlo en algún lado, que había estado bebiendo y que tuvimos una serie de indicaciones importantes. Logramos tener que esa paciente, cuando es valorada ya en el hospital, encontramos con unos signos vitales inestables,
no era una inestabilidad profunda, pero sí no permitía su traslado a ningún otro tipo de examen. Recordemos que tal vez una de las herramientas más importantes que tenemos nosotros en los servicios de urgencia es la utilización del ultrasonido, lo que conocemos como FAS, e inclusive el FAS extendido, en el cual nos permite tener una visión adicional de la parte pulmonar para determinar si hay neumotoras o hemotoras, y el FAS tradicional con las cuatro ventanas que nos permiten identificar líquido. El objetivo de este FAS es identificar líquido. Ahí no dice si es sangre, si es líquido intestinal, sino es líquido. Y si hay un paciente que tiene una alteración hemodinámica importante, pues muy posiblemente eso nos va a permitir a nosotros identificar los pacientes que tenemos que llevar nosotros a una cirugía en forma inmediata. El primer caso, vimos que la paciente tenía clínica de un politraumatismo, un trauma craneoencefálico moderado, tenía un trauma toracoabdominal cerrado, tenía un neumonemotoras derecho que requirió la utilización y la implementación de un tubo a tórax y adicionalmente requirió de una laparotomía para poder verificar las lesiones que tenía dentro del abdomen. Entonces, este paciente, pues hay una serie de elementos básicos. Recordémonos que a la mujer, por el simple hecho de que esté en su edad fértil, siempre debemos tomar en estos pacientes una prueba de embarazo para verificar que no estemos tratando dos pacientes, sino solamente uno. Y en caso de estar embarazada, pues tomar las precauciones con el feto para poderlo tratar de preservar la vida del feto. Pero recordemos, en este momento que estamos tratando dos pacientes, podemos tratar de salvar a la mamá, y a veces, muchas veces se pierde la viabilidad del feto, entonces hay que tomar decisiones a ese respecto. En el segundo caso tenemos ya un individuo el cual recibe un trauma severo porque es el paciente que iba en la motocicleta, en el cual también tiene una serie de lesiones, hay pérdida de la conciencia, hay un trauma craneoencefálico más severo, hay evidencia como un estado de shock cuando llega a los servicios de urgencia y se hace un FAS en el cual se encuentra una gran cantidad de líquido dentro de la cavidad abdominal. Afortunadamente para este paciente el líquido mayor era un bilioperitoneo porque hubo un desgarro de las vías biliares, una pequeña lesión o laceración en en el hígado y posteriormente este paciente mediante una laparotomía aparentemente de control de daño se logró realizar la reparación del paciente. Acordémonos que no siempre los pacientes cuando tienen una lesión dentro de la cavidad abdominal, a pesar de que tenía también una lesión importante del hígado que estuvo sangrando, se hace o se trata de tener el concepto de cirugía de control de daño. Sabemos que la cirugía de control de daño es una cirugía que entra a tratar de evitar la mayor pérdida sanguínea y a evitar la contaminación de la cavidad abdominal por fluidos intestinales. Ese es el objetivo, es una cirugía corta, es una cirugía que seguramente va a requerir siempre una segunda o tercera mirada. En este paciente, eventualmente, hubo necesidad de hacer el empaquetamiento y hubo necesidad de dejar el abdomen abierto para un cierre temporal o con una bolsa de Bogotá, en caso de que no dispongamos del sistema VAC o del sistema VAC. ¿Por qué? Porque hubo una dificultad técnica en el cierre de la cavidad abdominal por el edema de las asas. Entonces hay que tener en cuenta que si tenemos áreas de sangrado, el VAC estaría contraindicado, en el cual preferiríamos utilizar nuestra bolsa de Bogotá. Y en el caso de que no tuviéramos un gran sangramiento, sino que fueran líquidos o edema nomás, el VAC es una alternativa que nos permite a nosotros llevar y contabilizar adecuadamente este tipo de exceso de agua que nos impide cerrar la pared abdominal. Adicionalmente, las últimas técnicas o los últimos aparatos del VAC o la terapia por vacío nos permite a nosotros utilizarlo durante un tiempo de 2, 3, 4 días, tratar de disminuir la sobrecarga de líquidos a la cual fue sometido el paciente durante su reanimación y muchas veces logramos un cierre definitivo de la pared. En algunas oportunidades hay retracción de las paredes abdominales y hay que dejar una hernia ventral como preparada o prevista que debe ser corregida posteriormente. En todo caso, cuando hay traumatismos de alto impacto, como por ejemplo en el tercer paciente que tenía una fractura bilateral de fémur, es importante tener en cuenta que una complicación grande de estos
eh, mecanismos de trauma o estos traumas mayores en el fémur. Recordemos que el simple hecho de una fractura de fémur puede perder hasta 1.500 centímetros cúbicos de sangre. Este paciente que tenía dos fracturas de fémur, pues tenía ya por lo menos un choque hipovolémico asociado la pérdida de 3.000 centímetros de sangre, y adicionalmente tenemos nosotros también la posibilidad de que se nos desarrolle en este paciente una entidad que, aunque no es frecuente, sí se ve con relativa frecuencia, que es el embolismo graso. El embolismo graso, prácticamente las medidas que se tienen es inmovilizar externamente al paciente con tutores externos para evitar la movilización y el desplazamiento de esa médula eh, ósea, que es una médula ósea grasa, que permita, por las diferentes teorías, la invasión del tejido o del sistema vascular con tejido graso, que puede producir una disfunción respiratoria grande, con un síndrome de dificultad respiratoria, alteraciones neurológicas, y que eventualmente, si no se da el apoyo requerido, puede llevar al paciente a una muerte. Hay algunas medidas que son el soporte ventilatorio, algunos piensan que el uso de corticoides y, en fin, algunas otras medidas de soporte que nos pueden ayudar. Pero vemos que en estos tres pacientes hay un trauma de alta energía, que siempre tenemos que estar pensando que, a pesar de que no se vea el sangrado externo, siempre un paciente hipotenso va a tener una pérdida sanguínea asociada, ya porque sea que está acumulada la sangre en las diferentes cavidades, ya sea la cavidad torácica, la cavidad abdominal, o fracturas asociadas de pelvis, como en algunos de estos pacientes que tienen una fractura de pelvis y que obligó a la utilización de una cistostomía por percutánea o por punción, para poder nosotros tratar el edema o la lesión uretral. Este es como un recorderis grande de todos los tres casos. Daniela, no sé qué más quieras preguntar al respecto. Todo quedó muy claro, doctor. Pues realmente no sé si de pronto quiera decir algo más o ya está perfecto. Indudablemente, recordemos que nosotros tenemos que estar preparados para el trauma. Es importante saber examinar los pacientes. Acordémonos que siempre que nosotros vamos a atender a un paciente, tenemos que tener la seguridad de la situación que se está desarrollando. No podemos convertirnos nosotros en la atención prehospitalaria en una víctima más. Y recordémonos que siempre tenemos que tener la precaución de las precauciones de aislamiento universal, especialmente pacientes que están con secreciones ya sean sanguíneas o intestinales, y hay que usar todos los elementos de protección. Recordémonos que todo paciente que es evaluado de una forma primaria debe tener una estabilización de sus signos vitales. No que regresen a las cifras normales, pero sí que tengan una estabilización y no deterioro de los mismos. Acordémonos que ahora no se están utilizando grandes volúmenes para hacer la reanimación, sino pequeños volúmenes de pequeñas infusiones o cargas, para mantener una tasa de filtración glomerular adecuada y una tensión arterial media que permita la perfusión de los diferentes órganos sin que vayan a sufrir daño. Recordemos que en la evaluación primaria tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos la toracostomía de compresión, la toracostomía cerrada, la utilización de analgésicos. Todos los pacientes traumatizados, especialmente con trauma mayor, deben tener canalizadas por lo menos 2 venas para poder tener adecuados accesos. Esos pacientes se deben hemoclasificar, se deben tomar pruebas para alcohol, y no solamente alcohol, sino sustancias psicoactivas que puedan estar involucradas dentro de los hechos. Ya dijimos que la mujer debe tener una prueba de embarazo para verificar si tiene o no un embarazo en curso y ser consecuentes con la situación. Seguramente ustedes lograron hacer todos los diagnósticos adecuados del trauma abdominal, la posibilidad de tener un síndrome compartimental abdominal, de la embolía grasa, y entonces son cosas que el ejercicio diario de la profesión nos va a permitir a nosotros identificar en forma adecuada. Sin embargo, si alguien tiene una pregunta adicional o alguna cosa, nos la puede hacer llegar, y nosotros con gusto en el transcurso de la siguiente semana, poco a poco iremos evaluando la posibilidad de poderles contestar en forma adecuada, y posiblemente pues enviarles bibliografía que les pueda servir para este asunto. Perfecto, muchas gracias, doctor. Ya teniendo clara la retroalimentación de los casos clínicos y para hacer cierre de este evento precongreso denominado Reto Diagnóstico, queremos agradecer al doctor Erwin Rodríguez y al doctor Diego Salcedo, quienes fueron nuestros tutores y jurados en esta actividad,
También agradecer a futuros cirujanos quienes lideraron todo el proceso y finalmente a la Asociación Colombiana de Cirugía por permitir estos espacios de aprendizaje y profundización para los futuros cirujanos. Así es, como les venía diciendo Lisa, también queremos agradecerles a los diferentes grupos de estudiantes de medicina del país que pudieron participar en esta actividad. Valoramos el esfuerzo que realizaron, también esperamos que hayan aprendido, que todas estas capacidades y estos conocimientos sean aplicados en su futuro, en su futura práctica, ya que pues este era el propósito de esta actividad precongreso. También queremos felicitar nuevamente a los ganadores del reto, quienes fueron publicados en las redes sociales del Grupo de Interés de Cirugía en la Universidad Militar Nueva Granada y asimismo en las redes sociales de futuros cirujanos. Esperamos que podamos vernos en una próxima actividad. Hasta pronto.